buenas tardes, noches, muchas gracias por venir. Como saben, hoy el último acto del día, que es el de las 8 de la noche, antes de toque de queda, es con Elena Medel, que es esta señora que tengo a mi derecha, que resulta ser una extraordinaria poeta, editora, ensayista, cuentista y novelista. Y viene con su última novela, aunque no hablaremos exclusivamente de eso, porque ya lo hicimos ayer también en El TEA, que no le voy a quitar el delante hasta que mi amigo José no me lo explique. A su derecha, lo conocen creo que todas las personas que están aquí dentro, está el señor José Antonio Ramos Arteaga, doctor en filología, director en teatro y profesor de la UL. Y yo siempre digo que mi amigo tan íntimo que es como mi hermano, pero hoy lo voy a ascender y lo voy a convertir en ángel de la guarda, porque ayer lo obligué a dejar por esta tarde los cuidados de su padre, a comprarse el libro de Elena, a leérselo, a empollárselo y a venir a charlar con ella, porque me parece una persona de una enorme capacidad y un excelente filólogo y que iba a enriquecer muchísimo la conversación, y me lo aceptó. Bueno, también es verdad que le dije que me ponía de felpudo, o sea que todo tiene su... como ponía el otro día cuando fuimos a cenar con Marta en la puerta del casino, felpudo higiénico, que a ella le gustó mucho y lo usó después reiteradas veces. Bueno, pues la conversación va a ser básicamente entre José y Elena. La novela de Elena se la ha publicado Anagrama y es una novela pues que habla de varias generaciones, se sitúan distintos tiempos, desde parte de los años 60 hasta el 2018, y las protas son dos mujeres. Una de ellas abandona su pueblo cordobés, su Córdoba, en los 69, para ir a buscar curro, para buscarse la vida en Barcelona. Y la otra, que nace 30 años después de eso, también termina yéndose a Barcelona. Son absolutamente distintas. Alicia, que es la joven, parece que persigue a Elena por todos sitios, o sea que la volveremos a encontrar o en poemas o en alguna otra parte. Y la mayor a mí me pareció fascinante, fundamentalmente por el encuentro que tiene con ella misma a través de los grupos de mujeres, y sobre todo cómo ya con su jubilación y con su activismo se va haciendo feminista casi que a la vejez, pero con un tipo de respeto y de colaboracionismo que me gustó mucho. Así que dejo a José y a Elena que hablen y luego yo los interrumpo. Bueno, pues buenas noches, y en primer lugar, antes de agradecer la posibilidad de compartir unos minutos con Elena sobre la novela, quiero quitar un poco de hierro. Yo conocía la obra de Elena precisamente como poeta, en una edición de DVD en su momento, y sencillamente porque me encanta precisamente la poesía, me gusta muchísimo. Y claro, la novela la tenía precisamente dentro de los libros que iba a leer antes de que finalizara el año en la lista. Lo único que hice fue acelerar un proceso inevitable, así que no fue ningún favor ni nada, se lo cobraré en libros y alcohol, que son las dos cosas que en la librería de mujeres sobra, además de inteligencia y buen gusto. Bueno, pues vamos a empezar la conversación precisamente con un elemento que yo creo que es esencial, y es el tema del dinero. O sea, en varias entrevistas, en las reseñas, tú misma has dicho que el dinero es el protagonista del centro en el que converge prácticamente las vidas de todas estas mujeres, porque aparentemente son dos, una nieta y una abuela, pero hay una tercera, como un personaje medio a lo Beckett, a lo Godot, que es esa Carmen, que la vemos muy pequeña, apenas la escuchamos durante la obra como adulta, y luego ya sabemos que está con el tío, con Chico, ayudando en el restaurante.
Y además se llama Carmen, ya veremos por qué creo que se llama Carmen, pero esas tres mujeres, por ejemplo, ¿cómo las vinculas? O sea, ¿por qué Carmen queda en un segundo plano? Cuando es precisamente el personaje que va a sufrir, primero, las consecuencias de la pobreza de su madre biológica, pero después también el desclasamiento del suicidio de su marido. Entonces, ¿por qué Carmen está la víctima real? Pues bueno, sobre todo muchísimas gracias por permitir que esta presentación suceda, ¿no? A quienes habéis venido, muchas gracias Isaac, muchas gracias José, la verdad es que es un placer charlar contigo. Para mí el personaje de Carmen yo siempre digo que cruza la novela como un fantasma. Me gusta pensar, de hecho, la única aparición que tiene física siendo una adulta se la describe de manera literal como un fantasma, ¿no? Como es una presencia, nunca mejor dicho, que a ojos de unos personajes tiene una hermosura casi inquietante, que no es de este mundo, y a ojos de otros personajes esa belleza tiene mucho de fiero, casi de amenaza, es casi una amenaza. Me gustaba que el personaje de Carmen estuviera ausente, por así decirlo, de una manera más explícita. Es un personaje que en algunas versiones de la novela sí tuvo capítulos propios, sí tuvo una trama propia, pero la eliminé porque me gustaba que, si lees la historia desde el punto de vista de María, el personaje de Carmen es una víctima, sin ninguna duda, no es un personaje extremo en ese sentido, es alguien que padece las decisiones de los adultos y cuya vida queda marcada por lo que otros han decidido hacer. Sin embargo, si lees el personaje de Carmen desde el punto de vista de Alicia, es todo lo contrario, es una villana. Me gustaba eso porque al final en la vida sucede eso, la gente tiene sus contradicciones, pero para muchos de nosotros, cuando opinamos sobre alguien, esa persona es de una forma y no hay ninguna doblez, ¿no? Me gustaba que esas subjetividades diarias se trasladaran también a la trama, y me gustaba también que existiera ese gran espacio entre el personaje de María y el personaje de Alicia, ¿no? de la abuela y la nieta, porque son dos personajes que, viniendo de circunstancias muy similares, las dos vienen de familias humildes, en el caso de Alicia incluso de una familia humilde que durante un tiempo no lo ha sido, ¿no? que sí que han tenido dinero para prosperar, vienen del mismo espacio, no solo físico, sino también desde luego simbólico. Y sin embargo, todo lo que van viviendo en su vida, esa falta de dinero que marca su biografía, la clase social a la que pertenecen, que marca una vez más su biografía, ese exilio tan particular, aunque a mí, más que exilio, yo siempre utilizo esa emigración, ¿no? Digamos que todas esos aspectos que las van uniendo y que las van acercando, en realidad lo que hacen es alejarlas, ¿no? Por ejemplo, ante esa falta de dinero, María, algo que la podría convertir en alguien vulnerable, lo toma como una herramienta de defensa. Sin embargo, es algo que a Alicia la hunde. Se enfrentan de manera muy extrema a todas las circunstancias que pudieran unirlas, por así decirlo. Hablando de descartar, precisamente esta es tu primera novela. Sí. Y has declarado que gracias a la poesía has aprendido a descartar. ¿Qué otras cosas, que además me parece un acierto lo que acabas de decir de Carmen, como una especie de sujeto en el trasfondo, pero que continuamente aparece bien como recuerdo o bien como partes del destino ya en la parte final de su vida, que tiene tintes casi hasta dramáticos, ¿no? Ese hundimiento. Pero ¿qué otras cosas descartaste de la novela? Descarté 3 novelas antes que esta, para empezar. Yo tengo, lo decía ayer en el TEA, que tengo una carpeta en el ordenador, que es la carpeta no, y entonces en la carpeta no hay novelas, libros de cuentos, libros de poemas, obras de teatro, un montón de textos que nunca han llegado a ser nada, etcétera. No me cuesta, en ese sentido no me cuesta mucho considerar que un libro no está hecho, no es apto para publicar. Es
como, bueno, ya está. Algo saco de cada intento, ¿no? Entonces, en todas esas novelas anteriores, lo que saqué fue el personaje de Alicia, que ha ido... que era una secundaria que aparecía pues siendo una niña, siendo una adolescente, siendo una joven, y justo ella fue el punto de partida de la novela. El primer capítulo, de hecho, que yo escribí para la novela no es el primero, sino el tercero, pero es el primer capítulo de Alicia, es el capítulo en el que Alicia es una niña de una familia que sí que tiene posibilidades económicas, ¿no? Cuyo padre tiene varios restaurantes, viven en un buen piso, etcétera. Y entonces unas compañeras de clase van a hacer un trabajo con ella y se empieza a describir ya esa diferencia de clase, ¿no? Ese abismo que hay entre las posibilidades económicas de unas y las imposibilidades económicas de otras. Y justo después de ese capítulo, cuando empecé a hacerme preguntas y a querer saber más sobre el personaje de Alicia, sobre su madre, sobre la madre de su madre, etcétera, escribí un capítulo muy largo que para mí era casi de lo mejor que he escrito como literatura, ¿no? Creo que yo por lo menos, o sea, además recuerdo acabarlo y enviárselo a mis 2 o 3 lectoras de confianza y que me dijeran que sí, que está muy bien, que merece la pena, etcétera. Y entonces ese capítulo fue, digamos, moviéndose por toda la estructura del libro. Primero fue el primer capítulo, de hecho, el que abría la novela, después terminó cayendo un poco después, etcétera, pero no funcionaba, porque está demasiado centrado en la figura del padre de Alicia y no salía, ¿no? Que el foco se desplazara a un personaje masculino en una novela en la que las protagonistas son mujeres, no chirriaba mucho. Entonces, por ejemplo, tuve que descartar ese que era uno de mis capítulos favoritos y tuve que borrarlo, tuve que borrar toda la parte de Carmen, tuve que deshacer, por ejemplo, muchas veces digo que la novela la escribí caminando, pues, me iba como a reproducir, es una novela en la que hay continuamente paseos, trayectos en autobús, trayectos en metro, etcétera, y yo iba a hacerlos porque quería asegurarme de que en tiempo fueran posibles, de que los paisajes fueran posibles, etcétera. Pero también la he escrito escuchando, porque, por ejemplo, pues recuerdo la novela la terminé en verano en agosto de 2019 y ese verano recuerdo un autobús de embajadores a mi barrio, a Carabanchel, que bueno, 2 mujeres mayores empezaron a hablar de una película que una de ellas había visto la noche anterior. Y me pareció una conversación apasionante porque estaba literalmente contando toda la película entera. O sea, de hecho es un trayecto de unos 30 o 40 minutos y la mujer estaba contando una película que es verdad que interrumpía, saltaba a otra historia, era una narradora espectacular. Entonces, cuando yo me bajé, las 2 mujeres seguían su trayecto, no había terminado de explicar la película, yo me quedé con, ¿qué es esta película? Porque además no se acordaba ni del título, ni se acordaba del director, ni nada, solo sabía que la habían puesto en la 2. Entonces me metí a ver la programación de la 2 la noche anterior y habían dado una versión como editada, yo creo que la versión primera que se hizo para cine, de Fanny Alexander, de Bergman, que a ella le había encantado. A la mujer estaba pero entusiasmadísima. Y la estaba pintando además, eso me pareció muy interesante, ver cómo una historia es distinta según el punto de vista de quien la cuenta, pero no solo según el punto de vista, sino también sus experiencias, sus prejuicios, que es lo que queremos de las historias al final, ¿no? Que muchas veces leemos una novela o leemos, por ejemplo, creo que eso ocurre especialmente en la poesía, como un poema significa justo lo que nosotros queremos, ¿no? Si yo en ese momento quiero leer un poema sobre desamor, aunque sea un poema sobre una mesa, voy a encontrar ahí el desamor, ¿no? Pues aquella mujer estaba definiendo la película según su gusto. Y yo lo que hice fue literalmente calcar esa conversación, que era una conversación de 5 páginas, en la que María explicaba por teléfono la película a su hermano. Sí. Entonces yo estaba entusiasmadísima y solamente fui yo la entusiasmada, porque cuando empecé a dar el borrador de la novela a amigos y amigas que la estaban leyendo, todo el mundo me decía que era una escena muy pesada y que tenía que cortar, y de hecho aparece muy reducida. Sí, es un párrafo, sí, en el que no puedo, dice literalmente algo así como
es que esto no puede haber sucedido, esto es terrible. Eso esto... sí lo dijo esa mujer, por ejemplo. Entonces, también hay una cosa y es como, y es por lo menos algo que me parece que es muy difícil, que es reproducir la realidad en la ficción. Que siempre me ha parecido, por ejemplo, muy complicado. Yo he tenido como lectora un problema grave con los diálogos, porque muchas veces cuando leo una conversación en una novela, en un relato, me parece que nadie habla así, ¿no? No sé, muchas veces estás leyendo una novela y dices, ostras, es muy artificioso. Y yo tenía ese miedo. Pero claro, ¿cómo logra esa naturalidad? Porque o sea, no puedes poner una grabadora y transcribirlo porque se nota que hay un truco. Y para mí fue muy, muy difícil. Entonces, claro, si yo de repente hubiera sacado la grabadora del móvil y hubiera grabado a esa mujer sin que ella lo supiera y hubiera transcrito la conversación, probablemente hubiera sido un desastre mayor del que yo armé cuando hice esas 5 paginacas, ¿no? Pero bueno, me parece, por ejemplo, que es algo muy difícil. Y hubo, bueno, pues un montón también de descartes, de escenas que a lo mejor eran 5, 6, 7 páginas más. Yo ya te digo que no tengo problema en descartar, porque me parece que el proceso de escritura no es solamente el momento en el que estás delante del ordenador tecleando, sino que hay un proceso de escritura que comienza mucho antes, cuando estás pensando qué quieres escribir, cómo lo quieres escribir, en mi caso, leyendo otros libros que han tratado esos temas o que han construido esas atmósferas, pero sobre todo después. Para mí, cuando estoy corrigiendo es cuando salen los libros. Hablando también, Elena, de esas lecturas que a veces sustentan, el tuyo trata, además, el eje central lo dicen en varias ocasiones los personajes, lo reflexionan también, lo de qué haría si tuviera dinero, si fuera independiente, si no tuviera que ir a trabajar, etcétera. ¿Habías leído, por ejemplo, la otra, me lo parece a mí, es una opinión personal, la otra gran novela de otra gran escritora que tiene también como eje el dinero, pero en otro formato, porque aquí de lo que se trata es cómo el dinero destruye la intimidad y los afectos de las personas, más centrada en la cuestión íntima, que es La conquista del aire, de Belén Gopegui? Vale. Por supuesto. Si me pudiera tatuar, yo no llevo tatuajes, pero si me pudiera tatuar aquí Belén Gopegui. Aquí. Yo soy el presidente del club de fans en Tenerife, pues, te lo advierto. O sea Reconocido por ella. Puedo fundar en Carabanchel, ¿no?, la delegación. Por supuesto. O sea, es que de hecho me voy a decir una cosa, que es que yo hice un trabajo en la universidad sobre esa novela. O sea que, claro. Bien. O sea, es que Gopegui es... Bueno, además es que lo pensaba no sé si lo llegué a comentar en una presentación virtual que hubo con Marta Sanz, que yo tengo claro, o sea, me parece que lo más honesto es reconocer los lugares un poco de los que vienes, ¿no? Entonces esta novela yo no habría podido escribirla sin leer a Chirves, sin leer a Marta Sanz, sin leer a Gopegui, en concreto esa novela, o sea, cómo se derrumba la relación de 3 amigos por el dinero, ¿no? Cómo el dinero que uno tiene, el dinero que uno no tiene, el dinero que se quiere recuperar y que no se consigue, etcétera, va al final demoliendo la amistad, ¿no? Me parece, por ejemplo, todo el tema de los cuidados. Recuerdo, es que ahora mismo no recuerdo si es El comité de la noche, que es una novela que casi al inicio hay una conversación en la que están los padres y la hija que ha vuelto a casa. Creo que es El comité de la noche. Me parece que es esa novela. Por ejemplo, a mí esa conversación, que es una conversación que tiene que ver también con la ideología, en el salón de una casa, ¿no? Una familia que es una familia que tiene una conciencia política profunda y social, etcétera, y están, bueno, pues cada uno pensando a su manera sobre eso, ¿no? O sea, eso para mí, que Gopegui su libro es una invitación continua, ¿no?, a hacerte preguntas. A mí son los libros que más me interesan, ¿no? Más que respuestas que me hagan plantearme muchas preguntas. Entonces, por supuesto, Gopegui está, pero vamos, sí, o sea, en mi lectura todo el rato. Que en mi opinión es el texto fundacional de esta línea en la que estás tú también, pero también está Sara Mesa, en el campo de la creación, pero Remedios Safro, bueno, claro, el campo Remedios, del ensayo. Claro, Marta. El malestar, por ejemplo, para mí es... O sea, el malestar es... el libro que ganó el premio de ensayo. El entusiasmo, sí, perdón.
El entusiasmo. ¿Te sientes entonces parte de esa línea? Sí, es que yo entiendo que sí que hay, me gustaría pensar que, no sé si hay un diálogo, por lo menos por mi parte, si hay una lectura y una voluntad de estar, una voluntad de leerlas y de traerlas conmigo en mis libros, ¿no? En las presentaciones yo siempre suelo mencionar, bueno, pues también a las escritoras del 50, Martín Gaite, Elena Soriano, por ejemplo. Me gusta mucho también, muchísimo, para mí son fundamentales los poemas de Ángela Figuera y Merich, cómo va construyendo espacios políticos en los espacios íntimos, esos poemas que tiene, que son poesía social, pero construida no a pie de calle, no a campo abierto, sino en la cocina, en el mercado. Esa es la literatura que más me interesa. Y luego situabas como una de tus influencias fundamentales, porque hablabas de Carabanchel y evidentemente Carmen de Carabanchel. Sí. El nombre de Carmen tiene que ver con una cuestión casi familiar, y es que muchas veces además cuando estaba preguntándome por los nombres que tenían los personajes, me preguntaba por nombres que tenía gente de mi alrededor, ¿no? Porque decía, es que hay nombres que en una generación sí encajan, pero no en otra, etcétera. Y en mi caso, por ejemplo, pues Carmen es un nombre familiar y es un nombre que yo, que nací en Córdoba, estaba muy acostumbrada a escuchar, etcétera. Y tiene que ver también inevitablemente con Carmen de Carabanchel, que es un cortometraje de Cecilia Bartolomé, que es una directora de cine maravillosa. De hecho, además, creo que salvo una o dos películas suyas, ella lo tiene todo colgado legal en Vimeo. O sea, que se puede ver en casa. ¿Y esta en concreto se puede ver poniendo sí. Eso, Carmen de Carabanchel? Y es súper interesante, es una de las primeras mujeres que estudió en la Escuela de Cine. No sé si se llegó a licenciar porque tuvo muchísimos problemas con la censura. Si se llegó a licenciar, de hecho, no pudo rodar en España. Ella, hubo un momento en que, bueno, pues era como prácticamente... Tenía como poca, o sea, recuerdo una entrevista en la que ella decía que bueno, que tenía hijos pequeños, entonces que no tenía muchas más opciones y decidió pues tirar un poco por la vía fácil y seguir y esperar un poco a que todo pasara, ¿no? Porque tuvo realmente muchos problemas con los trabajos que hizo en la escuela de cine y no volvió. De hecho, yo creo que tardó como 10 años en volver a dirigir ya un largo. Y ha hecho muy pocas cosas de entonces, pero todas muy interesantes. Tiene 2 documentales sobre la transición, codirigidos con su hermano, que son súper... De hecho, además, incluso creo que dirigió un capítulo especial de Cuéntame, el de Carrero Blanco. Es muy, muy, muy interesante esta cineasta. Y Carmen de Carabanchel, bueno, pues a mí me ayudó, por ejemplo, a forjar un poco, a construir la atmósfera de un barrio, claro, que yo conozco ahora, 40 o 50 años más tarde, ¿no? Entonces estaba pues muy apoyada en lo que podía leer, bueno, pues en pequeños documentales que iba encontrando, en muchísimas... ahí sí que había muchísima información, muchísima fotografía. Hay algo que me parece que es muy bonito, para mí por lo menos es muy emocionante, y es que para mí una de las fuentes necesarias de documentación de la novela era algo así como una biblioteca virtual, un archivo digital de la ciudad de Madrid, que está construido con fotografías aportadas por la gente. O sea, de repente la gente cogía sus fotografías familiares. Es muy bonito porque de repente hay fiestas en un parque, un grupo de amigos tomando algo en una taberna, ¿no? Y dice, es alguien que bueno, pues quiere compartir esta imagen con el mundo. Para estas personas significa mucho. Entonces me parecía que era un acto muy, muy generoso y esos ambientes están en la novela. Por ejemplo, el personaje de Alicia se llama Alicia por un personaje para mí de los grandes de la literatura española, aunque ocupa 3 páginas apenas en la novela, que es Alicia San Pelayo en Entrevisillo, de Carmen Martín Gaite. Al final de la novela, el personaje de Natalia, que es una de las protagonistas, cuando ya prácticamente no tiene a nadie más, recurre a una de las últimas personas a las que había pensado acercarse, que es una niña, se llama Alicia San Pelayo, una compañera de clase, que no es especialmente lista, tampoco es tonta, pero tampoco es especialmente lista. De hecho, Martín Gaite lo subraya. Y que es una niña muy pobre. Entonces hay un momento en el que va a visitarla, la niña está estudiando, haciendo las tareas en
como en la habitacioncita que tiene su madrastra en una peluquería. Y bueno, pues Alicia le cuenta sus planes a Natalia, ¿no? Y eso, ya os digo, son 3-4 páginas, pero Martín Gaite la define y la describe con una dignidad en su pobreza, con un cariño y con una ternura. Es un personaje, pero con un cariño y con una ternura, pero sin situarse por encima, sino situándose, como hace muy bien Martín Gaite siempre, que ella camina con los personajes, ¿no? Nunca los ve desde arriba y nunca se anticipa, sino que ella va haciendo la historia con los personajes. Entonces me gustaba que uno de los personajes de la novela se llamara Alicia por esa Alicia San Pelayo de Entrevisillo. Es muy curioso porque precisamente en el mediometraje este de Bartolomé es fantástico porque precisamente es un matrimonio que tiene 4 chiquillos ya en el momento de la... Y habla precisamente de todo este proyecto franquista, ¿no? de la reproducción obligatoria y masiva del Estado, ¿no? esta especie de ideario de la familia nacional católica. Pero es muy curioso porque luego me estuve fijando, digo, voy a buscar fechas, porque estaba pensando en cómo construías los espacios, ¿no? Sobre todo, no tanto los espacios, digamos, de circulación, los espacios de tránsito, sino los espacios con los que se envuelven los personajes, que yo pensé que al principio era una cuestión meramente descriptiva que dabas para ambientar, pero luego ya me di cuenta al final, cuando María se sitúa en su habitación y ve la estantería bien ordenada y ve todo, cómo habías construido estos espacios que allí se ven en películas como, curiosamente, la de Bartolomé es del 65, y luego cuando vi el mediometraje digo, déjame ir hacia atrás porque me traía a la memoria El Pisito de Berlanga y El Verdugo, que además también están en este extrarradio de Madrid que se está construyendo como parte de esa ficticia modernidad. Y me percaté precisamente de que había como una idea muy, muy curiosa de ese extrarradio y de esos espacios. Por ejemplo, la construcción de los espacios, tú a los pobres, a las personas pobres de la novela, las personas que no tienen dinero, están siempre llenas de cosas. O sea, están como acumulando, tienen como una especie, digamos, de miedo a quedarse sin nada. Y uno de los elementos que tú planteas es precisamente esos espacios llenos de objetos, ¿no? Sí, me gusta además mucho porque sí que es algo que al construir sobre todo eso, al construir esos espacios por los que se van moviendo los personajes, me gusta, por ejemplo, en el caso de María. Claro, es que ella, ¿qué se puede permitir? Es una mujer que no gana mucho dinero, tiene un sueldo muy bajo, bueno, pues prácticamente para pagar su piso, vivir y poco más, pero sí que me gusta saber que tiene algunas posesiones. Esas posesiones pues son una estantería llena de libros, algunas cosas que puede ir comprando. Digamos que en cierto modo, ella, que no es una mujer especialmente orgullosa, sí que siente orgullo de esas pocas cosas que ha ido pudiendo comprar. Es algo así como, no sé decirlo, casi como su patrimonio, ¿no? Es decir, ella, ¿qué va a poder dejar ella a alguien si es que puede dejar algo? Pues en su caso va a dejar un sofá, un televisor antiguo, un montón de libros, etcétera, ¿no? Hay una, por ejemplo, en el caso de María, ella nace en un barrio de las afueras de Córdoba, que además casi siempre se describe como un pueblo porque es un barrio que en su momento estaba casi desgajado de la ciudad y así se cuenta en la novela, que es el mismo barrio en el que nació mi padre. Y entonces, para construir esa atmósfera, ¿no? del primer capítulo de María, yo vi también, una vez más, muchas fotos de ese barrio, ¿no? Y me llamaba mucho la atención el interior de las casas, el esmero en que fueran casas muy limpias, muy, muy, muy bonitas, quiero decir, el adjetivo es muy gastado, pero creo que es preciso, ¿no? Eran casas con materiales muy humildes. De hecho, cuando estaba leyendo bueno, pues algunos libros sobre el barrio, incluso cosas que me contaba mi padre. Mi padre me decía, por ejemplo, que era una cosa muy normal que a un vecino se le rajara un muro o se le cayera un techo, ¿no? Que para ellos era como, pues a no sé quién en la calle tal se le ha caído hoy el techo. Pues mira, ¿no? Era muy normal porque eran casas construidas con muy poco, bueno, con materiales muy pobres. Pero lo que unía todas esas fotos de esos interiores era
la dignidad y el empeño en la belleza, ¿no? Es como, bueno, tenemos esto, es muy humilde, pero lo tenemos bien, ¿no? No podemos a lo mejor tener algo más grande, algo más caro, etcétera, pero desde luego está lo mejor posible. Y, por ejemplo, en el caso de María, ella se rige así también para ordenar su vida, ¿no? Y para encauzar un poco su vida. Ella sabe que hay muchas cosas que no puede tener, pero lo poco que tiene, quiere por lo menos que le haga feliz, quiere que esté ordenado y quiere que sea algo que le reporte belleza y que le reporte felicidad, ¿no? Por eso en muchos casos toma decisiones que pueden ir a lo mejor en contra de su estabilidad económica, muchas veces incluso, ¿no? Para ella la vida sería más fácil si se casara, se compartiera, si viviera con una pareja, con un marido, etcétera, pero decide que no, decide conservar su independencia porque cree en ese sentido, ¿no? En cierto modo, de la dignidad y de la belleza. Y una cosita, porque te lo digo porque en las escenas en paralelo en las que van las descripciones de Alicia, no vamos a contar esto para que compren el libro porque está además, pero precisamente Alicia regresa a acostarse ya con Nando y él le dice, el pacto que tuvimos era no, ya hay previsto un futuro espantoso y demoledor en esa vida, en esa convivencia, mientras que ella vuelve de la manifestación y tranquilamente se sienta en su habitación a ver los objetos, es decir, que también incluso contrapone esa humildad de María, pero empoderada y la dejadez de la cínica, porque hay que recordar que Alicia también en un momento determinado sus compañeros la apodan la cínica, por esa especie de desclasamiento. Pero hay una cuestión que me gustaría preguntarte y tiene que ver con precisamente la historia, cómo entra la historia en la novela, porque hay dos momentos, solo entran con María, realmente, la historia solo entra, o sea, la historia con mayúscula, los episodios históricos, solo entran cuando se habla de María, y la única vez en la que coincide la historia, entra la historia, es cuando se encuentran María y Alicia en el 8M. Sin embargo, los dos episodios de María son fundamentales, me parece a mí, porque son la muerte de Franco, que es un episodio que yo recomiendo porque está escrito entre el esperpento y el terror, porque es qué hacer con se te ha muerto la persona a la que cuidas, Sicinia, y María tiene que ir puerta por puerta, pero la presentación es: yo soy la de la señora Sicinia, la propiedad de la señora Sicinia, y no sabe qué hacer. Pero también está el episodio de la muerte de Franco en todos esos momentos, que las colas de gente yendo. Y el otro momento, curiosamente, es el triunfo del PSOE en el 82, en una conversación ahora ya sí de esa euforia, que todos ya vimos que era una absoluta decepción, que fue lo de la llegada de Felipe González y esa supuesta modernidad. Ahí tú lo que querías problematizar esos dos relatos que nos han dado de muerto el dictador y subiendo el PSOE en el 82, ¿ya España puede declararse homologada con el mundo occidental? Claro, es que para mí, por ejemplo, fíjate, en el caso de Alicia, están de manera muy, muy clara, muy directa. Tú lo has dicho, incluso creo que fue una de las escenas que borré en esa corrección salvaje. En el caso de María, su primer capítulo coincidiría con la llegada del hombre a la luna, que además era algo que mi padre me contaba como si como que en su barrio esa llegada la vivieron mucho desde la calle, mirando por la ventana a las casas de la gente que tenía tele. O sea, había gente que sí que tenía televisor, entonces tuvo la amabilidad de dejar las ventanas abiertas y las cortinas descorridas para que los vecinos pudieran asomarse a ver la llegada del hombre a la luna, ¿no? Que era algo que eso cayó en una de las correcciones, pero a mí era algo que me parecía fascinante, ¿no? O sea, cómo había incluso dentro de ese barrio muy pobre, había clases y clases, ¿no? Quienes podían acceder a una tele y quienes tenían que verla desde la calle. Entonces, en el caso de María sí que están de manera más explícita, pero si te fijas en el caso de Alicia, siempre hay una crisis de fondo. En todos los capítulos de Alicia siempre está la resaca de una crisis, la resaca de la crisis de los 90,
para mí hay una época clave que además me interesa tanto, que creo que la novela que estoy empezando a escribir ahora sí que va a transcurrir en esa década, que es los 90, ¿no? Es como si esos capítulos históricos, entre comillas, de María, el que coincide con el día del entierro de Franco, el que coincide con el día siguiente a la victoria del PSOE en el 82, etcétera, fueran casi pasos, ¿no?, para esa euforia falsa de que, bueno, ya estábamos ya éramos primer mundo, ya éramos un país moderno, no había problemas de ningún tipo, todo iba a ir bien. Sin embargo, algo se quiebra en los años 90, ¿no?, con esa gran crisis de la mitad de la década, que es la crisis un poco que en cierto modo padece la familia de Alicia, etcétera. Para mí el peso histórico de esos dos capítulos de los que has hablado tiene que ver con el nacimiento de la conciencia política de María, que bueno, en el primer capítulo es alguien que no es una niña, prácticamente tiene 19 años, no es muy consciente, ¿no?, de lo que ocurre en el mundo, salvo porque además el mundo es su mundo, ¿no? Era el salón en el que cosía con su hermana y poco más. Pero ya en el capítulo en el que se empieza a enfrentar con esa realidad que representan la anciana a la que cuida, la hija de la anciana, lo que le va diciendo la hija de la anciana, lo que va escuchando, etcétera, esa conciencia de la distancia que hay entre unas y otras, el extraño, no sé si cariño que siente por la mujer a la que cuida, ¿no?, en cierto modo. En todas las casas, además, en las que ella trabaja, las mujeres que cuidan en las otras casas le advierten siempre que no tome cariño, porque si prescinden, o sea, si cuando quieran prescindir de ella lo van a hacer. Entonces en ese capítulo empiezan a hacer esa conciencia con algunas sensaciones que ella va contando, y estalla, yo creo que en el capítulo que transcurren en esa victoria del 82, que yo creo que es el capítulo más político de manera directa y que abre la puerta pues a la militancia de María en asociaciones, etcétera. Para mí era importante porque la historia estaba ligada a la política y a la ideología. De hecho, el primer título de la novela fue Ideología. Lo que pasa es que no solo me gustaba a mí. Entonces lo tuve que cambiar porque solo me gustaba a mí. Pero bueno, yo siempre lo digo además porque es como, bueno, en realidad podría haberse llamado así. Yo creo que ese primer momento en el que María toma conciencia de que no es parte de una humanidad, entre comillas, abstracta, ajena a las diferencias de clase, a las diferencias raciales, etcétera, etcétera, es cuando precisamente al final del capítulo dice piedad, siento piedad, no piedad por ellas, sino piedad por mí. Sí, o sea, esa idea en el que ella empieza, yo creo que ese momento es cuando realmente algo aparece empieza esa chispa, a cambiar en ella. Empieza algo a cambiarle, porque ya varios años después, cuando le empezamos por cierto, con ese poder masculino, que eso está muy bien narrado, de cómo los movimientos sociales, los movimientos supuestamente importantes, están todos protagonizados por estos hombres que llevan a aquellas mujeres por las que brindan, aquel brindis por ser mujer, ¿no? Sí. Porque la única mujer, y sin embargo donde realmente se está haciendo la historia de la gente desclasada y de la gente y de la subalternidad en las asociaciones, que es cuando aparece todo. Laura, el personaje de Laura, que es un personaje también interesante porque es esa conexión de solidaridad de clase, ¿no? Y la sororidad luego que se crean las asociaciones en las que ella participa, donde por fin la llaman madre, mamá, cuando aquel cumpleaños mamá, ¿no? Sí, a mí yo quería también que estuviera presente, yo creo que un colectivo que para mí es fundamental, para mí como feminista, en mi genealogía, que es el de las mujeres que han estado durante décadas defendiendo un feminismo, yo creo que casi de base, ¿no? Mujeres que han estado en asociaciones de barrios. Por ejemplo, una de las experiencias, yo creo, para mí más bonitas de haber publicado la novela son clubes de lectura en los que estoy participando y que bueno, pues son clubes de lectura de asociaciones de mujeres. Entonces, por ejemplo, no recuerdo si fue la semana pasada o la anterior, estuve reunida con varias mujeres de una asociación de mujeres de un barrio y me contaban que habían leído la novela porque la hija de una de ellas le había dicho, oye, es que parece tu historia. O sea, estaba como diciendo, pero esta la conoces,
porque es que es tu historia. Entonces, pues me empezaron a contar eso, que muchas de ellas habían estado en asociaciones de vecinos y se habían dado cuenta de que eran las que limpiaban. Cuando acababa la asamblea, cuando acababan las reuniones, ellos se iban al bar a seguir hablando y ellas se quedaban limpiando. Entonces, bueno, pues que poco a poco decidieron ir forjando sus propios grupos, estableciendo redes de ayuda muy inmediatas. Alguien necesita algo, pues ahí estamos nosotras, ¿no? Y si no tenemos dinero para ayudar, pues tenemos casas, tenemos manos para trabajar, etcétera. Entonces yo quería que estuviera presente en la novela porque para mí es fundamental el papel que han estado haciendo tantísimas mujeres en, pues eso, fuera de los centros y fuera de los espacios visibles, ¿no? No eran mujeres que estaban ante los focos diciendo un discurso, que también tenían su función, pero eran mujeres que estaban en la periferia, ¿no? A mí me gustaría pensar que lo interesante en esta novela transcurre siempre en la periferia. Sí. Hay incluso una escena que yo creo que es bastante gráfica en ese sentido, cuando ella decide interrumpir una conversación sobre un casamiento, en una especie de, digamos, de encerrona que le hacen en un autobús, en una guagua. Ella sale a prisa del autobús, cae, y quien ayuda es otra pasajera. Él le da la espalda, ¿no? Esa ya es una idea muy, muy clara bueno, un resumen bastante claro de cuál ha sido el papel precisamente de este hombre y hombres comprometidos con los que en política y en las cuestiones laborales ante la mujer en sentido lo más puro del término. Sin embargo, hay una ausencia que me llamó mucho la atención porque María se mueve precisamente en el campo de las vidas más precarizadas de todas, ¿no? Ella está pues como limpiadora, luego cuidando a ancianos, etcétera, etcétera. Y solo una vez aparece una referencia por parte de Pedro diciendo: cásate conmigo y así te retiras porque dentro de poco las peruanas van a venir y lo van a hacer más rápido que tú y te van a echar. Me ha faltado en el ambiente en el que se mueve María un poco de elemento racializado. Claro, si te fijas, por porque ejemplo, bueno, hay una racialización, claro, que es del sur al norte, porque claro, las personas, la pobreza que sube a Madrid es la pobreza de Murcia, de Badajoz, de Córdoba, el sur que llega precisamente a la capital, pero me faltaba... Si te fijas, están en la asociación, hay algunas mujeres... Claro, yo entiendo, por ejemplo, que en el caso de María, ella pertenece a una generación en la que la inmigración latinoamericana es más tardía, entiendo, porque María es alguien que se está jubilando hace, pues cuando están empezando, ¿no?, a tener una presencia mayor en la sociedad. En el caso de la asociación sí que están, y en el caso, por ejemplo, de Alicia, tiene compañera en la segunda escena, en el segundo cumpleaños, ella está todo el rato con una compañera que es boliviana, creo. Habla de una compañera que es boliviana y está todo el rato con otra compañera que es latinoamericana. Entonces, en el caso de Alicia, sí que en su generación hay una presencia mayor, yo creo. En el caso de la generación de María, yo entiendo que no hay todavía ese choque que está empezando Pedro como a anticipar, ¿no?, por así decirlo. Oye, que esto está ocurriendo, está empezando a pasar y van a prescindir de ti porque hay otras mujeres que sí que lo están haciendo más... Bueno, pues más barato, que es eso, la precarización de la precarización, ¿no? Esa sensación de que siempre hay alguien que necesita el dinero más que tú y que pues va a aceptar menos porque por lo menos es algo seguro. Bueno, y ahora ya yo creo que sí, ¿no? Bueno, vamos a terminar, pero solo con una pregunta. Como en los peores programas de televisión, ¿cuál va a ser tu próxima obra? Pues estoy acabando un ensayo, espero, porque yo siempre, en mi caso, nunca se sabe si... O sea, qué decir, estoy acabando un ensayo, es bastante probable que lo acabe, pero no sé si terminará publicándose, espero que sí. Y bueno, llevo tiempo pensando en un libro de poemas, pero para mí los poemas tienen otro tempo y no sé cuándo será, y empezando a pensar en otra novela. Entonces, lo más seguro yo creo que será el ensayo, quizá para el año que viene, pero casi que no me atrevo a... En mi caso ya digo que no puedo atreverme a asegurar nada porque lo mismo lo acabo y digo muy bien, a la carpeta de no. Bueno, pues yo solo puedo, para cerrar, decirles que tienen que leer Las Maravillas. Ahora me voy a poner en plan marketing. Y si van hacia allá, en la librería Mujeres la tienen justo al principio. Sé que no se puede hacer propaganda, pero fundamentalmente por una razón clara. Primero,
el tema central, que es el del dinero. Ya está bien de que la ficción no se enfrente con la materialidad, con la concreción más absoluta de las relaciones humanas, que son las que las marcan realmente, que es precisamente la posesión material. Pero sobre todo, yo creo que esto es lo más valioso de la novela, que no solo está contada por una escritora, sino que realmente el proceso, que es lo que a mí más me gustó de la novela, de empoderamiento de María, es toda una propuesta esperanzadora sobre lo que es organizarse, lo que es la sororidad y lo que es la lucha precisamente feminista. O sea que me parece una novela extraordinaria en ese sentido. Pues muchísimas gracias, muchas gracias.